¿Sabías que la mayoría de las demandas que se presentan por primera vez son rechazadas? Y no por falta de razón, sino por errores en cómo están redactadas. Peor aún, muchas veces las personas pierden sus casos no porque estén equivocadas, sino porque no supieron cómo presentar bien su verdad ante el juez. Sí, aunque tengas toda la razón del mundo, si no sabes cómo plantear tu demanda correctamente, puedes perder tiempo, dinero, y lo más importante, la oportunidad de hacer justicia. Y aquí viene lo más frustrante. Nadie te lo explica antes de que cometas el error. Ahora bien, imagina esto. Acabas de tener un problema serio. Alguien incumplió un contrato. Te despidieron injustificadamente. No te devolvieron un dinero que prestaste. O estás enfrentando un conflicto que ya no se puede resolver hablando. Todo el mundo te dice, demándalo. Pero nadie te dice cómo hacerlo bien, ni que debes tener listo antes de dar ese paso. Entonces surge la pregunta que realmente importa. ¿Cómo se hace una demanda de forma correcta para que no solo se presente, sino que avance y tenga posibilidades reales de éxito? Ese es justo el problema que vamos a resolver en este video. Porque hacer una demanda no es solo escribir un reclamo enojado. Es un acto jurídico formal, con estructura, reglas, lenguaje específico y, sobre todo, con consecuencias. Y no te preocupes si no tienes experiencia legal. Este video está hecho para que cualquier persona, con o sin abogado, entienda cómo hacerlo correctamente, con ejemplos reales, explicaciones sencillas, y sobre todo, con consejos prácticos que puedes aplicar desde ya. Además, durante el video vamos a responder preguntas que muchos se hacen pero pocos saben responder con claridad. ¿Es obligatorio tener pruebas completas desde el principio? ¿Qué pasa si cometes un pequeño error al redactarla? ¿Puedes demandar tú solo o necesitas un abogado para todo? Te aseguro que al final del video no solo sabrás cómo hacer una demanda correctamente, sino que tendrás el conocimiento necesario para no dejarte intimidar por el proceso legal. Una demanda es el punto de partida formal de cualquier juicio. Es, en palabras sencillas, el documento que le dice al juez, aquí hay un problema que necesito que resuelvas. Pero no se trata simplemente de contar tu versión o de quejarte por algo que te pasó. La demanda tiene una estructura, un lenguaje y unos requisitos que la convierten en una herramienta poderosa, o completamente inútil si está mal hecha. Imagina que alguien te debe dinero y no te lo quiere pagar. Tú puedes tener todos los mensajes de WhatsApp, los recibos, los testigos, pero si no sabes cómo presentar esos hechos en una demanda bien hecha, puede que tu caso ni siquiera llegue a audiencia. Y eso pasa más de lo que te imaginas. Muchas demandas son rechazadas desde el principio porque no cumplen con los requisitos básicos. Entonces, ¿qué es exactamente una demanda? Es un escrito dirigido a una autoridad judicial donde el demandante, es decir, tú o la persona que quiere iniciar el proceso, expone los hechos que dieron origen al conflicto, explica por qué cree que tiene derecho a que se resuelva a su favor, y pide una solución concreta. Esa solución puede ser que le devuelvan algo, que le paguen una indemnización, que reconozcan un derecho, o incluso que se haga cumplir un contrato. Pero aquí viene algo importante. Para que una demanda tenga sentido, no basta con sentir que tienes la razón. Tiene que haber un derecho que esté siendo vulnerado y una base legal que justifique lo que estás pidiendo. Por eso, antes de presentar cualquier demanda, lo primero que debes hacer es preguntarte, ¿hay realmente una causa legal para esto? ¿Estoy pidiendo algo que un juez puede ordenar? Porque no todos los problemas pueden resolverse en tribunales. Hay quienes, por ejemplo, quieren demandar porque se sienten ofendidos, o porque una amistad terminó mal, o porque alguien no cumplió con algo de palabra. Pero si no hay pruebas, contrato, daño demostrable o un fundamento legal claro, esa demanda no tiene futuro. Y lo peor, puedes terminar perdiendo tiempo, dinero y hasta credibilidad frente a él. Ahora que ya sabes qué es una demanda y para qué sirve, surge una pregunta clave. ¿Cuáles son los pasos concretos que tienes que seguir para hacer una demanda correctamente? 1. Identifica si realmente necesitas demandar. Antes de correr al juzgado, antes de sentarte a redactar un documento lleno de argumentos, tienes que hacerte una pregunta que muchas personas no se hacen. ¿Realmente necesito demandar? Y no es una pregunta simple, porque demandar implica tiempo, esfuerzo emocional, gastos, y un proceso que muchas veces es más largo de lo que te imaginas. Así que, lo primero que debes hacer, incluso antes de pensar en abogados, en leyes o en pruebas, es evaluar si demandar es la mejor opción en tu situación. Vamos a partir de algo fundamental. No todos los conflictos necesitan llegar a juicio. Hay alternativas, como la mediación, la conciliación o incluso una negociación directa con la otra parte. Te sorprendería saber cuántos casos se podrían resolver con una buena conversación, con un acuerdo entre partes, o con la ayuda de un mediador imparcial que facilite el diálogo.
Pero claro, no siempre es posible. Y aquí entra lo importante. Saber cuándo sí es momento de ir a juicio. Te doy un ejemplo. Imagina que le prestaste dinero a una amiga y no te lo ha pagado. Ya pasó el tiempo acordado. La has llamado varias veces, has sido paciente, pero no ves ninguna intención de que te devuelva lo que te debe. Le ofreciste opciones, plazos, incluso le dijiste que podían hacer un plan de pagos, pero ella simplemente te ignora. En ese punto, después de intentar resolverlo de forma directa y pacífica, puede que sí sea momento de considerar una demanda, porque ahí tienes un derecho que está siendo vulnerado, el derecho a que te devuelvan tu dinero, y hay un incumplimiento claro. Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso, lo único que tienes es un malentendido? Tal vez le reclamaste a un proveedor porque no te gustó el servicio que te ofreció, pero no quedó por escrito. No hay contrato. No se establecieron condiciones claras. ¿Puedes demandar? Técnicamente podrías intentarlo, pero sería una batalla cuesta arriba. Porque sin pruebas, sin claridad en lo que se acordó, sin un incumplimiento concreto, es muy difícil que un juez pueda darte la razón. Y ahí es donde muchas personas cometen el primer error. Creen que porque se sienten agraviadas, ya tienen una demanda sólida. Y no es así. Otro punto clave que debes considerar es el impacto emocional y económico que puede tener una demanda. Hay procesos que duran meses, incluso años. Tienes que presentarte a audiencias, responder escritos, estar al pendiente de notificaciones. Y si no estás preparado para eso, puede convertirse en un desgaste constante que termine afectando tu salud emocional y tus finanzas. Por eso, una buena decisión legal no empieza con el deseo de ganar, sino con un análisis frío. ¿Vale la pena iniciar este camino? ¿Estoy preparado para el proceso que viene? En resumen, el primer paso antes de hacer una demanda es detenerte a pensar estratégicamente. Pregúntate lo siguiente: ¿existe realmente un derecho que me están violando? ¿Puedo demostrar que ese derecho ha sido vulnerado? ¿He intentado resolverlo por otros medios? ¿Estoy preparado para un proceso que puede durar tiempo? ¿O vale la pena, en términos prácticos y personales, iniciar esta demanda? Responder con sinceridad a estas preguntas no solo te ahorrará frustraciones, sino que te dará claridad. Si después de hacer este análisis aún estás convencido de que tienes una causa válida y que sí vale la pena seguir adelante, entonces sí. Es momento de avanzar al siguiente paso: reunir toda la información necesaria que vas a necesitar para construir una demanda fuerte, clara y creíble. Vamos con el paso 2. Reúne la información necesaria. Esta parte es crucial. Es el cimiento sobre el cual vas a construir toda tu demanda. Si no reúnes bien la información desde el principio, todo lo que pongas después, por más bien escrito que esté, se puede venir abajo. Muchas personas creen que para demandar basta con tener la razón. Pero el sistema judicial no funciona con razones emocionales o intuiciones. Funciona con hechos demostrables y con pruebas. Lo que el juez necesita no es saber cómo te sientes, sino qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y si puedes probarlo. Entonces, antes de escribir una sola palabra de tu demanda, tienes que hacer una tarea: reunir toda la información relevante que te ayude a contar tu caso con claridad y a demostrar que lo que estás diciendo es cierto. Vamos a dividir esto en 3 grandes bloques: hechos, pruebas y contexto legal. Primero, los hechos. Haz una lista cronológica de todo lo que ocurrió. Piensa en una historia con inicio, desarrollo y final. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo la otra parte? ¿Qué consecuencias tuvo eso para ti? No necesitas escribirlo de forma jurídica todavía. Solo escribe como si estuvieras contando tu historia a alguien que no sabe nada del tema. Pero sé específico. No digas me trataron mal o me ignoraron. Di: el 15 de abril, envié un correo reclamando el pago que vencía ese día, y no recibí respuesta en una semana. Los jueces necesitan fechas, acciones, respuestas. Así que mientras más claro seas, mejor. Además, ten en cuenta esto: no todas las pruebas son igual de fuertes. Por ejemplo, un contrato firmado tiene mucho más peso que una conversación informal. Una factura sellada vale más que una promesa verbal. Por eso es importante agrupar las pruebas por tipo y entender cuáles son las más sólidas. Si tienes testigos, identifica quiénes podrían declarar a tu favor y si estarían dispuestos a hacerlo. A veces, un buen testimonio puede ser la diferencia entre ganar o perder un caso. No necesariamente. Puedes presentar una demanda incluso si todavía no tienes todas las pruebas completas, pero debes indicar que las tienes localizadas y que las aportarás en cuanto sea posible. Sin embargo, mientras más pruebas tengas desde el inicio, más sólida será tu presentación. No dejes para después lo que puedes anticipar ahora, porque si empiezas débil, puede que el juez ni siquiera te permita avanzar.
En resumen, este paso es como preparar tus herramientas antes de construir algo. Si las tienes todas a la mano, en buen estado y organizadas, el trabajo fluye. Pero si te falta una, si algo está roto o si ni siquiera sabes con qué cuentas, el proceso se vuelve difícil, lento y lleno de errores. Ahora que ya hemos cubierto cómo reunir la información necesaria, vamos a pasar al paso 3, estructura de la demanda y que debe incluir. Este es uno de los pasos más importantes, ya que la forma en que redactes tu demanda será clave para que el juez la tome en serio y decida continuar con el proceso. 1. Encabezado de la demanda. El encabezado es la primera parte que aparece en la demanda, y aunque parece algo administrativo, es esencial. En esta sección debes incluir la información básica que le permite al tribunal saber de qué se trata el caso. Por ejemplo, en este encabezado debe figurar el nombre del juzgado al que estás dirigiendo la demanda, por ejemplo, Juzgado Civil de qué ciudad o localidad. El número de expediente, si ya tienes uno. De lo contrario, el juez lo asignará después. El nombre completo de las partes involucradas, en primer lugar, tu nombre completo como demandante, seguido de la persona o entidad demandada. El tipo de proceso. Esto podría ser demanda por incumplimiento de contrato, demanda laboral, demanda de indemnización por daños y perjuicios, etc. Este encabezado es necesario para que la demanda se registre correctamente en el sistema judicial, así que asegúrate de tenerlo bien claro. 2. Exposición de los hechos. Este es uno de los apartados más importantes de la demanda. Aquí es donde vas a contar, de manera cronológica, qué ocurrió y cómo llegaste a la necesidad de presentar esta demanda. Este apartado debe ser claro y directo, sin rodeos ni exageraciones. Aquí lo que necesitas es ser objetivo y específico. No se trata de hablar de lo que sentiste o de lo que crees que pasó, sino de lo que efectivamente sucedió. Como lo mencionamos antes, debes contar tu historia de manera que cualquier persona que no esté familiarizada con el caso pueda entenderla. Al redactar esta sección, asegúrate de indicar las fechas exactas de los eventos más relevantes, o describir qué acciones tomaste tú y qué hizo la otra parte. Explicar de manera clara por qué lo que hizo la otra parte te ha perjudicado y qué consecuencias ha tenido para ti. Por ejemplo, si estás demandando por despido injustificado, no solo debes decir me despidieron sin razón. Debes especificar. El día 15 de abril de 2025, me fue notificado mi despido por parte de la empresa XYZ, sin previo aviso ni justificación. En dicha notificación se me indicó que la razón de mi despido era reestructuración, pero no se me proporcionó ninguna documentación que lo respalde, y no se siguieron los procedimientos legales establecidos en mi contrato laboral. 3. Fundamento de derecho. Este apartado es donde se explica, en términos legales, por qué tienes derecho a la solución que estás pidiendo. Aquí es donde debes conectar tu caso con las leyes y normas vigentes en tu país o jurisdicción. Aunque esta parte puede parecer más técnica, es crucial. No basta con decir, me deben pagar lo que me deben. Tienes que justificar por qué ese dinero, esa acción o esa reparación es una obligación legal para la otra parte. Por ejemplo, si estás demandando por incumplimiento de contrato, debes citar los artículos del Código Civil que tratan sobre la validez de los contratos y el incumplimiento de los mismos. No necesitas ser un experto en leyes, pero sí es importante que investigues y cites las normativas o principios que aplican a tu caso. Puedes hacerlo de manera general, sin entrar en demasiados tecnicismos, pero dando suficientes detalles para que el juez entienda por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. 4. Petición. En esta parte de la demanda, le estás diciendo al juez exactamente lo que quieres que haga. Es el momento de hacer la solicitud concreta. No dejes esto vago. Sé claro y específico. Si estás pidiendo que se te devuelva una suma de dinero, indícalo de manera exacta. Si estás pidiendo una indemnización, di cuánto consideras que es justo que te paguen. Y si lo que quieres es que te reinstalen en tu puesto de trabajo, dilo claramente. Algunos ejemplos podrían ser: os solicito que la empresa XYZ me indemnice con la cantidad de 5,000 pesos, correspondiente a los salarios no pagados durante el tiempo en que fui despedido de manera injustificada. Os solicito que se declare la nulidad del contrato firmado el 1 de enero de 2020 entre las partes, debido a su incumplimiento por parte de la demandada, y que se ordene el cumplimiento del contrato conforme a los términos establecidos. 5. Firma y datos del demandante. Finalmente, al final de la demanda debes firmar como demandante y proporcionar tu información de contacto, nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico. Esto es esencial para que el tribunal pueda comunicarse contigo durante el proceso. Ahora que hemos cubierto cómo estructurar tu demanda, el siguiente paso es lo que ocurre después de que presentas la demanda. Este es el paso 4.
¿Qué sucede después de presentar la demanda y qué pasos debes seguir mientras esperas la respuesta del tribunal? Presentar una demanda es solo el inicio del proceso judicial. Después de entregar tu demanda al juzgado, entramos en lo que se conoce como la fase de litigio. A partir de este momento, comienza la interacción con el sistema judicial, y es fundamental que sepas qué esperar, cómo manejar los plazos y qué acciones tomar. 1. El juzgado acepta o rechaza la demanda. Una vez que presentas la demanda, el juez del tribunal revisará el documento. El primer paso es que el juez determine si la demanda es válida, si cumple con los requisitos formales y si el caso es de su competencia. Aquí se dan dos posibilidades. O admisión de la demanda. Si la demanda está bien presentada, el juez la admitirá y emitirá una resolución para iniciar el procedimiento. Es el primer paso para que tu caso se convierta en un juicio formal. O rechazo de la demanda. En caso de que la demanda esté incompleta o no cumpla con los requisitos legales, el juez puede rechazarla. Si esto ocurre, normalmente te dará un plazo para corregir los errores o subsanar las deficiencias. Este rechazo no es definitivo, ya que si corriges los problemas, podrías volver a presentar la demanda. Si la demanda es admitida, el juzgado te notificará oficialmente sobre el inicio del proceso y el número de expediente bajo el cual se tramitará tu caso. A partir de ese momento, el caso entrará en un ciclo judicial, y debes estar atento a las notificaciones. 2. Notificación a la parte demandada. Una vez que tu demanda sea aceptada por el juzgado, el siguiente paso es notificar a la parte demandada. Esto significa que la persona o entidad que estás demandando recibirá una copia de la demanda y de las pruebas que has presentado. La notificación formal les da la oportunidad de defenderse, responder a los cargos y presentar su versión de los hechos. La parte demandada tiene un plazo determinado para responder a tu demanda. Este plazo varía dependiendo del tipo de proceso y la jurisdicción, pero comúnmente es de 15 a 30 días. Durante este periodo, la otra parte puede hacer varias cosas. O presentar una contestación a la demanda, donde argumenta su versión de los hechos, y si lo considera necesario, presenta contrademandas. O solicitar la nulidad de la demanda, si considera que hay algún vicio en el proceso. O solicitar pruebas o testimonios adicionales. La notificación es un proceso clave, ya que marca el inicio de la fase de respuesta del caso. Si la parte demandada no responde dentro del tiempo establecido, el juez podría dictar una sentencia por rebeldía, es decir, fallar a tu favor debido a la falta de respuesta. 3. Intercambio de pruebas y preparación para la audiencia. Después de la notificación a la parte demandada, sigue la fase de intercambio de pruebas. Esto se conoce como fase probatoria o fase de preparación. Aquí es cuando ambas partes deben presentar todas las pruebas que respaldan sus versiones de los hechos. Esto incluye documentos, contratos, facturas, correos electrónicos, fotos, grabaciones, testigos que puedan declarar a favor de cada parte, o peritajes u opiniones técnicas que puedan ayudar a esclarecer el asunto. Ambas partes tienen un plazo para presentar sus pruebas. En algunos casos, pueden impugnar las pruebas del contrario si consideran que no son válidas o que no tienen relación con el caso. Este intercambio de pruebas se puede realizar por escrito, en audiencias o mediante una exposición ante el juez, dependiendo de la naturaleza del caso. Es crucial que durante esta fase tengas todas tus pruebas organizadas y listas para presentarlas en su debido momento. Esto incluye tener tus testigos disponibles, si los tienes, y estar preparado para explicar cualquier documento o evidencia que vayas a presentar. 4. Audiencia judicial. Después del intercambio de pruebas, llega el momento de la audiencia judicial. Este es el evento más formal del proceso, donde las partes, junto con sus abogados, si los tienen, se presentan ante el juez para exponer sus argumentos, presentar sus pruebas y responder las preguntas del juez. La audiencia no siempre es necesaria en todos los casos, pero en la mayoría de los juicios civiles y laborales, el juez programará una audiencia para escuchar a ambas partes. En la audiencia, cada parte podrá hacer una exposición inicial de su caso, o se presentarán y analizarán las pruebas, o los testigos serán interrogados. El juez puede hacer preguntas y aclaraciones sobre el caso, o en algunos casos, se podrán hacer acuerdos o conciliaciones entre las partes antes de continuar con el juicio. Es importante prepararte bien para la audiencia. Si tienes un abogado, él o ella se encargará de tu defensa, pero si no, serás tú quien tendrá que presentar y defender tu caso. Aquí, tu claridad y la calidad de tus pruebas serán esenciales. No subestimes esta parte del proceso, ya que puede ser la que determine el resultado final. 5. Sentencia. Después de la audiencia, si hay una, el juez analizará todas las pruebas y los argumentos presentados. En función de esto, emitirá una sentencia. La sentencia puede ser
O a favor del demandante. Si el juez considera que tienes razón en tu reclamo, te concederá lo que has pedido en la demanda, ya sea un pago, la restitución de algo, el cumplimiento de un contrato, etc. O a favor del demandado. Si el juez determina que no hay pruebas suficientes o que el demandante no tiene razón, puede desestimar la demanda y fallar a favor de la otra parte. O sentencia mixta. En algunos casos, el juez puede decidir que ambas partes tienen algo de razón y emitir una sentencia donde se resuelvan parcialmente los reclamos. Una vez dictada la sentencia, cualquiera de las partes puede apelar si no está de acuerdo con la decisión del juez. El proceso de apelación permite que un tribunal superior revise el caso y determine si la sentencia debe modificarse o mantenerse. 6. Cumplimiento de la sentencia. Si la sentencia es favorable para ti, lo siguiente es asegurarte de que se cumpla. Si la otra parte no cumple voluntariamente con la sentencia, podrás pedirle al tribunal que ejecute la sentencia, lo cual puede implicar embargos, intervenciones o cualquier otra acción que el juez considere necesaria para hacer cumplir la decisión. Llegados a este punto, ya tienes una visión completa del proceso de cómo hacer una demanda correctamente. Desde la decisión inicial de si realmente necesitas demandar, hasta la recopilación de pruebas, la estructura formal de la demanda, y todo lo que viene después, la admisión, las notificaciones, las pruebas, la audiencia, la sentencia y el cumplimiento final. Puede parecer un camino largo, y lo es. Pero ahora ya no estás en la oscuridad. Ya sabes cómo funciona. Y más importante aún, sabes qué errores evitar, qué pasos seguir y qué se espera de ti en cada etapa. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Has hecho algo que la mayoría de las personas no hace: informarte antes de actuar. Y eso, en el mundo legal, te da una ventaja enorme. Porque la justicia no solo favorece a quien tiene la razón, sino a quien sabe cómo defenderla correctamente. Antes de terminar, quiero dejarte con una idea muy clara. Una buena demanda no es una amenaza, es una herramienta. Una herramienta para restablecer tus derechos, para corregir una injusticia o para protegerte frente a un incumplimiento. No se trata de pelear por pelear, ni de ir a juicio por cualquier cosa. Se trata de usar la ley como un recurso cuando ya agotaste las demás opciones. Y recuerda, no tienes que hacerlo todo solo. Si puedes, busca orientación legal, acércate a instituciones que ofrecen ayuda gratuita, o incluso consulta modelos y guías oficiales. Pero, si decides presentar una demanda por tu cuenta, ahora ya sabes por dónde empezar, cómo organizarte, qué debes incluir y qué esperar del proceso. Ahora bien, si este tema te interesó y sientes que estás listo para dar el siguiente paso, te tengo una buena noticia. Así que si este video te dio claridad, el siguiente te va a dar herramientas prácticas. No te lo pierdas los siguientes videos y suscríbete a tu abogado de confianza. Te espero ahí. Nos vemos en el próximo video.